Muy queridos amigos todos, seguimos con este itinerario pidiendo el nuevo Pentecostés sacerdotal, especialmente para todos nosotros sacerdotes. Y hoy quisiera considerar la obediencia del sacerdote y para eso contemplar a Cristo en Nazaret. El día de nuestra ordenación, el obispo nos preguntó: ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y todos dijimos: sí, prometo. Vamos a mirar a Jesús en Nazaret. 30 años de vida oculta que el Evangelio nos resume en 4 versículos, en Lucas 2, 39 y siguientes, y el 51-52. Dice: y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Vemos a Jesús que sobrenaturaliza, bueno, Él es Dios, pero ve toda aquella circunstancia sencilla de Nazaret como obediencia al Padre, escondido, y ve en José y en María los designios del Padre. Nosotros tenemos que aprender a mirar así los designios que nos vienen de Dios a través de la obediencia y en ese sentido sobrenaturalizar a nuestro obispo o al superior o al que nos manda. El Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros nos dice, hablando del fundamento de la obediencia, que es precioso: la obediencia es una virtud de primordial importancia y va estrechamente unida a la caridad, como enseña San Pablo VI. En la caridad pastoral se puede superar el deber de obediencia jurídica a fin de que la misma obediencia sea más voluntaria, leal y segura. El mismo sacrificio de Jesús sobre la cruz adquirió significado y valor salvífico a causa de su obediencia. Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y en la carta a los Hebreos 5:8 se nos dice: aprendió, sufriendo, a obedecer. Se puede decir, por tanto, que la obediencia al Padre es el mismo corazón del sacerdocio de Cristo. Como para Cristo, también para el presbítero, la obediencia expresa la disponibilidad total y dichosa de cumplir la voluntad de Dios. El sacerdote reconoce que dicha voluntad se manifiesta a través de las indicaciones de sus legítimos superiores. Verdadero ejercicio de libertad personal. A veces se presenta la obediencia como esclavitud. Es verdadero ejercicio de libertad. Yo te entrego libremente mi corazón a Dios y a través de los superiores. El clérigo, primero en el rito de la ordenación diaconal y después presbiteral, con ese acto de la obediencia, entra en la dinámica de la obediencia de Cristo, quien se hizo siervo obediente hasta la muerte de cruz. Filipenses 2. En la cultura contemporánea se subraya mucho la importancia de la subjetividad y de la autonomía de cada persona. Y dice el Directorio: este valor en sí mismo es positivo, pero cuando se absolutiza y reivindica fuera del justo contexto, adquiere un valor negativo. El presbítero está, por la misma naturaleza de su ministerio, al servicio de Cristo y de la Iglesia. Estamos, al obedecer al obispo o al superior, estamos obedeciendo al mismo Cristo. Jacques Philippe, en su libro sobre la paternidad espiritual del sacerdote, que es una preciosidad, dice él: para ser padre hay que ser hijo. La primera afirmación absolutamente esencial que quisiera desarrollar es esta: no se puede ser un verdadero padre sin haber sido antes hijo, ser hijo ante todo en nuestra relación con Dios. Pues creo que esta afirmación también sirve para la obediencia. Uno puede mandar y aprende a mandar si primero ha obedecido, si primero ha sido hijo en este sentido de obediencia. El cardenal Cantalamessa nos dice: hay que obedecer a Dios, citando a Hechos de los Apóstoles 5, obedecer a Dios antes que a los hombres. Comparo con una tela de araña. Los hilos secundarios pueden romperse y el animal los repara, pero si se rompe el hilo del que cuelga todo, la obediencia a Dios, el hundimiento es irreversible. Apenas se corta ese hilo de lo alto, el bicho se aleja y ya no hay nada que hacer, ¿no? Compara, ¿no? Corta la araña el hilo que le sostiene. Bueno, pues es la obediencia al Padre. Y, parafraseando a San Juan, dice Raniero Cantalamessa: si no obedeces al superior al que ves, ¿cómo puedes decir que obedeces a Dios al que no ves? 1 Juan 4, ¿no? Cambiándolo un poco. Obedecer solo cuando lo que dice el superior corresponde exactamente con nuestras ideas y nuestras opciones no es obedecer a Dios, sino a uno mismo. No es hacer la voluntad de Dios, sino la propia voluntad. Para mí, un ejemplo impresionante de obediencia es la del Santo Padre Pío.
el Padre Pío, que fue perseguido dentro de la propia Iglesia, la persecución de buenos. Se le prohibió celebrar la misa públicamente e incluso hacer dirección espiritual. Había muchos escépticos de sus estigmas, de si se autolesionaba, si era sugestión, y les preocupaba mucho la fama tan grande del Padre Pío, a ver si iba a ser todo un engaño del demonio, un engaño, una simulación, y empezaron investigaciones, llegaron incluso a ponerle micrófonos para grabarle en el confesionario, lo cual es injustísimo, no se debe hacer y es inmoral, ¿no? Pero también había entre la jerarquía, había quienes dudaban del Padre Pío y, sin embargo, la multitud quería salir en su defensa. Cuando quisieron sacar del monasterio, la multitud furiosa salió a defenderle, hasta que el Padre Pío les habló diciendo: «Mis benditos hijos, ahora les imploro que me escuchen como siempre lo hacen, regresen a sus hogares sin dañar a nadie». Le obedecen. El Padre Pío va a ser despojado de todas sus facultades. No podrá celebrar la misa en público más que en privado. No puede confesar, no puede hacer dirección espiritual. Él obedeció y se sometió. El superior del monasterio leyó al Padre Pío el decreto y el santo respondió esta frase: «Que se haga la voluntad de Dios». La voluntad de los superiores es la voluntad de Dios. Y el Padre Pío pasaría los siguientes años recluido allá en su celda, en una capillita donde celebraba privadamente y sin poder hablar con sus dirigidos espirituales. Durante este tiempo, muchos acudieron en defensa del Padre Pío, presentando peticiones, escribiendo cartas e incluso publicando libros. Cuando el Padre Pío se enteró de esto, quedó consternado y escribió a su obispo diciendo: «Debo repetir que estoy muy disgustado por el comportamiento indigno de ciertos falsos profetas que hablan en mi nombre. Deberían detener esta falsa e indigna propaganda, pero mientras tanto han seguido en su morboso fanatismo sin importarles la autoridad suprema de la Iglesia. Me vuelvo, por tanto, como un hijo sumamente humilde y completamente obediente a la Iglesia católica. Con profunda humildad beso su sagrado anillo y me profeso a su excelencia como su más humilde y obediente hijo». Este es el Padre Pío. Y así tenemos que ser nosotros. A veces enseguida nos justificamos, pero esto es injusto, por tanto no lo obedezco. Bueno, pues tú obedece, que Dios está detrás. En el caso en que lo que me manden, ¿no?, pues fuese como lo que le pasó al Padre Pío, ¿no? Tú obedece, que hay un camino de la providencia detrás, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta todo esto? Pidámosle al Padre Pío que nos ayude. Y sobre todo, miremos al Señor. Piensa, hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir así: que el latido de tu corazón sea siempre una continua repetición de lo que el mío vive y siente. ¿Qué mayor obediencia que junto a mis evangelios y las señales que marca el sucesor de Pedro, mi vicario en la tierra, con el magisterio, obedezcas cada día el latido de tu esposo? Yo te he elegido con amor de predilección. No pido solo un amor de obediencia externa, sino de correspondencia amorosa. Y a la vez, respóndele al buen Jesús diciendo, si te sirve: «Señor, concédeme tu misma docilidad al Padre, concédeme a mí también ser obediente hasta la muerte. No permitas que me engañe obedeciendo los criterios de este mundo, de Satanás, de mis propias debilidades, que obedezcas siempre antes la voluntad del Padre, que como tú, Jesús, y con tu ayuda digas siempre al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya, y que como María y con su ayuda digas siempre: hágase en mí según tu palabra». Bueno, pues que pidamos unos por otros este nuevo Pentecostés y que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto, si Dios quiere.